Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Bienvenido una vez más. En el programa de hoy continuamos meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Estamos en la epístola de San Pablo a los Romanos. Hermano mío, hemos hablado ya bastantes cosas interesantes acerca del pueblo de Israel. Pero también hemos hablado de que en el corazón de Dios no solamente estaba el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. En la epístola de San Pablo a los Romanos encontramos que 3 veces habla Pablo del propósito de Dios de provocar a celos a los judíos por medio de los gentiles. Dios no ha desechado a su pueblo Israel, hemos dicho. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 19, nos dice el apóstol: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí está hablando, haciendo relación a los gentiles, diciendo, yo voy a provocarles a ustedes a celos, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que es insensato, con un pueblo que está lejos. Yo le voy a provocar a celos a ustedes. Y en Romanos capítulo 11, versículo 11, también nos dice el apóstol, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han tropezado ellos para que cayesen para siempre, para que ya nunca se levanten? En ninguna manera, dice el apóstol. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y luego tenemos también Romanos capítulo 11, verso 14, donde nos dice aquí la palabra del Señor. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, dice el apóstol, y hacer salvos a algunos de ellos. Hermanos míos, se nota la profunda preocupación del apóstol Pablo por el pueblo de Israel, por su pueblo. Y Dios, hermanos míos, está recogiendo hoy de entre las naciones de la tierra un pueblo para su nombre, como ya lo hemos dicho. Dios está levantando un pueblo compuesto tanto de judíos como de gentiles. Pero Dios en ninguna manera ha renunciado a Israel. Dios todavía tiene un plan hermoso para el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 32, verso 21 dice la palabra: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hablando de que el pueblo de Israel se había ido tras los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y luego dice el Señor en Deuteronomio: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Note cómo el Señor está hablando aquí de los gentiles. Hermano mío, cuando una persona está celosa o envidiosa, está diciendo, tú tienes algo que yo quiero. Tú tienes algo muy bueno que yo no tengo. Consideremos ahora algunas de las cosas que tienen el día de hoy los gentiles salvos. ¿Qué debería provocar a celo a los judíos? Estas son bendiciones que deberían poseer los judíos. Pero ellos se perdieron estas cosas a causa de su incredulidad, como bien lo leemos en varias partes de las Escrituras. En Romanos capítulo 11, verso 12 nos dice la palabra: y si su transgresión es la riqueza del mundo,
y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, la transgresión de ellos. La caída de Israel ha sido la riqueza del mundo. La palabra transgresión es la misma palabra como en el versículo 11, donde nos dice, por la transgresión vino la salvación a los gentiles. Hermanos, la mayoría de la nación de Israel ha caído. Han caído, digo, en incredulidad. Son incrédulos en esta edad presente, pero el mundo se ha beneficiado. El mensaje de salvación ha llegado a todo el mundo. La palabra de Dios ha sido predicada en todos los lugares y está siendo predicada a toda criatura, como lo mandó el Señor en San Marcos capítulo 16, versículo 15, donde podemos leer: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan a todas las naciones, las tribus y a todos los lugares de esta tierra y prediquen hasta la última criatura, a todas las criaturas. Las riquezas espirituales son ofrecidas, hermano mío, a todos los hombres en todo lugar. Todos los que quieren, todos los que oyen y quieren, pueden recibir por la fe al Cristo. Todo el que oye y cree en el Señor tiene vida eterna. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. El brazo de Dios está extendido el día de hoy para todos. Ahora, ¿qué clase de riquezas puede poseer el mundo? En primer lugar, podemos pensar en las riquezas de la benignidad de Dios. En Romanos capítulo 2, verso 4, dice que el mundo no siempre ha querido esto. Nos dice ahí Romanos 2:4, o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. El mundo puede tener estas riquezas de la benignidad de Dios, pero también la riqueza de la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Nos dice aquí la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Es por esto que Cristo vino al mundo, y es por esto que murió en la cruz, para que nosotros, todos los que creemos en Cristo, seamos enriquecidos. Cuando el mundo continúa siendo pobre y miserable, es porque el mundo no quiere venir a aquel que puede enriquecerlo. En 2 Corintios capítulo 8, verso 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice el apóstol, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor es rico. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios todopoderoso. Pero se hizo hombre, se hizo pobre, para que todo aquel que en él crea sea enriquecido por esto, habiendo recibido de él la salvación. La palabra defección que hemos leído antes significa abandono, significa disminución, pérdida, reducción. Y es que Israel ha estado decreciendo. Esto está bien ilustrado en el libro de los Hechos, donde en Hechos 2 vemos que la recién formada iglesia se compone solamente de judíos. Y es que al principio esto era así, estimado oyente. La iglesia de Cristo estaba compuesta solamente de judíos. Pero como podemos observar, a medida que se avanza en el libro de los Hechos, encontramos cada vez menos judíos en la iglesia y, por otro lado, podemos encontrar cada vez más y más gentiles.
Pero en el plan de Dios, hermano mío, Israel tiene un maravilloso futuro, como ya lo hemos dicho y lo vamos a decir, porque es la enseñanza de la palabra de Dios. Dios es firme con su promesa a Israel. Dios tiene un plan futuro y maravilloso para con Israel. Y Pablo habla aquí de la restauración de Israel. Esta presente edad de la iglesia es el tiempo llamado la plenitud de los gentiles. En Romanos capítulo 11, verso 25, nos dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, dice el apóstol, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escuchó bien, ese endurecimiento en parte del pueblo de Israel no es para siempre. Si examinamos bien la Escritura, nos dice que ese endurecimiento en parte es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero en el milenio, hermano mío, en el milenio futuro será el tiempo de la plenitud, de la restauración de los judíos. En Romanos capítulo 11, versículo 12, nos dice aquí la palabra de Dios: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Israel está ahora en la etapa de la transgresión, de la caída, de la defección. Pero llegará el día cuando se encuentre en la etapa de la restauración de la plenitud. Si las riquezas espirituales llegan al mundo y a los gentiles con Israel caído, el razonamiento que tenemos aquí es cuánto más será bendecido el mundo entero durante el tiempo de la restauración de Israel. Hermanos, el milenio ciertamente será un tiempo de bendición, tanto para judíos como también para gentiles. El hecho de que Pablo hable de la restauración, o sea, plenitud de Israel, es una evidencia sólida de que para los judíos hay preparado un maravilloso futuro de parte de Dios. Dios tiene un plan, un propósito maravilloso para ellos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Nos dice aquí el Señor: porque a vosotros hablo, gentiles, dice el apóstol. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. A ustedes les hablo, dice Pablo. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque no todos los judíos rechazan. Algunos de ellos, en el tiempo del apóstol Pablo, recibían a Cristo, y algunos de ellos en la edad presente también reciben a Cristo, pero son minoría. Pablo era el apóstol a los gentiles. En Romanos capítulo 15, verso 16, nos dice aquí la palabra del Señor: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y en Hechos 9:15 también podemos leer: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Hablando de aquel hombre que iba para orar por Saulo de Tarso, que estaba esperando que alguien llegara y le impusiera las manos, porque él había quedado ciego. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. De manera que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Y en Gálatas capítulo 2, versos 7 al 8 también podemos leer: antes, por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, dice el apóstol, para los gentiles. La palabra ministerio, hermanos míos, significa servicio, cargo, ocupación. Ministrar es tomar los bienes que Dios nos ha dado y repartirlos y darlos, ocuparnos en esto. Y el apóstol dice, honro mi ministerio. Reconocer, apreciar, ensalzar aquello que ha recibido. La obra de amor de Pablo entre los gentiles no era hecha sin la preocupación por los judíos. Él es apóstol a los gentiles, pero él es un judío. Y en su corazón hay amor profundo por la salvación de los judíos. Pablo tenía la esperanza de que la gran obra de salvación de Dios entre los gentiles provocara en alguna manera celos a los judíos, resultando en la salvación, no de todos, porque ellos están enceguecidos, pero de algunos de ellos, dice el apóstol. La preocupación de Pablo por la salvación de sus hermanos, los judíos, se encuentra a lo largo de estos capítulos 9 y capítulo 10 de Romanos. Uno puede leer aquí y puede notar cómo el apóstol Pablo una y otra vez se duele por la situación adversa, la situación de incredulidad que los judíos tenían hacia el evangelio de Cristo. En Romanos capítulo 11, versículo 15, encontramos la palabra exclusión. Y es diferente a la que se encuentra en el versículo 1. Dios no ha excluido a los judíos en el sentido de repudiarlos o desconocerlos y finalmente desecharlos. No, ellos siguen siendo su pueblo escogido. Pero muchos, la mayoría quizás de su pueblo escogido, ha decidido rechazar a su Mesías. Y por esto ellos no pueden disfrutar del favor de Dios. Y en este sentido han sido excluidos, como nos dice en el versículo 15. Al rechazo de Cristo por parte de Israel, siguió que Dios alcanzara al mundo con el mensaje de la reconciliación. Allí en San Juan capítulo 1, versículo 11 al versículo 12, que lo conocemos plenamente, nos dice, a lo suyo vino. Y los suyos, hablando de su pueblo Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, sean estos judíos o gentiles, no importando su nacionalidad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que, cuando los judíos le rechazan, el Señor abre una puerta amplia, una puerta grande para los gentiles. En 2 Corintios capítulo 5, verso 19 al 21, podemos leer aquí que nos dice el apóstol, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice el apóstol, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y luego tenemos la palabra que el apóstol nos dice en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano mío, en este versículo encontramos un paralelismo con el versículo 12. La transgresión de Israel es paralela a la exclusión de Israel. La restauración de Israel
es paralela a la admisión de Israel. Y vemos en ambos versículos cómo el mundo se beneficia, tanto por la transgresión de Israel como por su restauración futura. Una vez más quiero decir, Israel tiene un glorioso futuro por delante. La nación será admitida. Su exclusión será solo temporal, es solo temporal, pero vendrá el día en que Dios los recibirá a ellos y ellos los recibirán a Él. En Zacarías capítulo 12, versículos 7 al 10 nos dice la palabra. Y librará a Jehová las tiendas de Judá, primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré, dice el Señor, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Aquí tenemos, hermanos míos, en la palabra de Dios, una profecía hermosa. En aquel día, dice el Señor, está hablando del tiempo cuando Dios ha de restaurar a Israel. Está hablando del tiempo cuando ellos serán vueltos, ellos serán otra vez puestos en el olivo. Hermano mío, hay promesas hermosas para la iglesia. Y nos gozamos por estas promesas hermosas, por estas bendiciones hermosas para la iglesia. Pero tenemos que entender que hay promesas inquebrantables y firmes, hermosísimas, también para el pueblo de Israel. Dios todavía ha de tratar con su pueblo. Vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Pero quiero invitarle, estimado oyente, para que en el próximo programa podamos continuar meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.